lunes y estamos en Santo Espíritu. Ya hemos terminado el mes de enero y se nos alumbra ya el mes de febrero, cuando los almendros apuntan sus flores, que siempre se adelantan como el tiempo también se nos adelanta con las calores. Bueno, pues en honor a esas bellezas de almendros que adornan ahora nuestros montes, voy a hacer unas almendras garrapiñadas, que es una forma de presentar las almendras muy común en nuestras tierras y yo creo que allende los mares también. Es una forma de endulzar las almendras con un azúcar acaramelada. Bien, pues para ello necesitamos, evidentemente, almendras. Miren qué saquito de almendras me trajeron el otro día. No lo he querido abrir hasta que no lo vieran ustedes. Qué bien preparadas. Bueno, pues esas son las almendras que hay que abrirlas y aquí las tienen. Las almendras en crudo, es decir, tal cual, así, tal cual están dentro de esta cáscara más leñosa. Bien, pues las almendras, azúcar y agua. No necesitamos más. Yo sí que tengo una olla de cobre, que esta olla es de la cacharrería antigua del convento que yo voy rescatando y limpiando. Miren, le enseño que es una maravilla. ¿Ven el fondo? Es decir, las ollas de cobre, como el cobre es un material blando, no es como el hierro, es mucho más blando, para darle fortaleza al cobre, le dan unos golpecitos y le hacen estos agujeritos que se ven, ¿no? Esas muescas, porque el metal cuando está doblado es más fuerte que cuando está derecho. Por eso los perfiles de hierro son así, ¿no? Porque así es más duro de doblar que si está así es más fácil de doblar. Bien, pues al cobre le hacen agujeritos. Pues miren el detalle del quien hizo este caldero, como pues tuvo la finura, la delicadeza, la gracia de hacer los agujeritos en el fondo, pues formando una espiral, una estrella. Bueno, eso hacían nuestros antiguos, que hacían las cosas con las manos, con la inteligencia y con el corazón. Bien, pues voy a usar la olla de cobre porque es lo ideal para hacer las garrapiñadas, porque el cobre es un material que es muy bondadoso para este tipo de preparación, porque no se nos pega tanto el azúcar, y es por el tiempo que tarda en calentar. Es decir, el cobre se calienta enseguida coge calor, y yo creo que es por eso la bondad del cobre para las garrapiñadas. Bien, pues es tan sencillo como nuestra olla de cobre. Ustedes lo pueden hacer en una sartén. Si son de esas antiadherentes, les dará menos faena, menos trabajo. Y si en una sartén normal, luego les tocará limpiarla, que el azúcar tampoco se limpia mal, con remojarla es suficiente. La medida, yo voy a coger esta medida. Tienen una medida de referencia, un cazo, un vaso, una taza, lo que tengan de referencia. Yo voy a tomar esta medida de referencia, porque voy a hacer bastantes. Porque ¿saben lo que pasa con las almendras garrapiñadas? Que luego dejas el cacharro de las almendras garrapiñadas encima de la mesa y cuando te quieres dar cuenta no queda ninguna. Uno. Y a ver si hay aquí para dos. Yo creo que sí habrá para dos. Mira, justo. Y dos. Y ahora, si he medido 2 de almendras, 1 de azúcar,
1 de azúcar, ha hecho un poquito más, vamos a ser generosos, 1 de azúcar y 1 de agua. Agua del grifo, agua normal y corriente. Así de sencillo. 2 de almendra, 1 de azúcar, 1 de agua. Y le pongo un fuego, ven, moderado, porque el cobre enseguida va a coger calor, enseguida. Y ahora tenemos que llevar a ebullición este agua azucarada y mantenerlo en ebullición hasta que el agua prácticamente evapore toda, el azúcar quede otra vez así, un poco marroncita por el tinte de las almendras, pero tiene que quedar el azúcar seca completamente, y después de quedar el azúcar seca, entonces se caramelizará formando esas garrapiñadas. Podemos hacer garrapiñadas cualquier fruto seco, hoy almendras, pero se pueden hacer avellanas, nueces, cacahuetes o manises. Se puede hacer cualquier fruto seco, pero bueno, lo más tradicional son las almendras. Déjenme un momentito que esto empiece a coger calor. Cuando empiece a hervir, volvemos para que me vean cómo manejo las almendras dentro del caldero. Miren, ya está hirviendo, están, digamos, nadando en líquido porque hemos puesto el agua, es un agua azucarada o saturada de azúcar, y ahora lo que tenemos que esperar es que el agua evapore. En este momento no hay ningún peligro de que las almendras se peguen entre sí, no hay ninguna dificultad. Eso sí, es mejor no abandonar el puesto y de vez en cuando moverlas un poquito. Esto va a conseguir que la almendra se cocine, porque las almendras estaban crudas. La almendra se vaya cocinando. Así que esta es nuestra faena, ir moviendo. Saben, en esta semana celebramos a unos santos franciscanos importantes, los mártires del Japón. Pedro Bautista, de Castellano Viejo, de Ávila, que era misionero en Filipinas, con otros 4 frailes más, a los cuales se unieron 15 japoneses bautizados por ellos, y últimamente se añadieron 2 o 3 jesuitas, entre ellos Pablo Miki, que también nos recordamos su nombre, y todo ese grupo fue martirizado en Japón. Claro, el Japón de aquella época no era un Japón, no es el Japón imperial, era un Japón en el que había pues un montón de familias nobles, más de un tipo feudal, hasta que en un momento determinado pues una de esas familias consiguió más o menos tener la primacía sobre las demás. Hay muchas películas sobre eso, sobre todo últimamente que el cine oriental está tan en creciente. Y no había problemas con los cristianos. En algún momento, alguno de estos nobles sí que se enfadaba con los cristianos porque les denunciaba su vida un poco depravada que tenían y se sentían señalados. Pero bueno, no hubo un enfrentamiento. El enfrentamiento llegó cuando un barco español cargado de cosas, digamos, valiosas, atracó por accidente en aquellas islas. Aquellos japoneses se quedaron con lo que había y para no ser acusados de ladrones echaron la culpa a los franciscanos y a los bautizados por ellos. Y bueno, pues allí empezaron unos juicios por decir algo que al final se convirtieron en juicios religiosos. Al final la culpa la tuvo la religión, como cuando Nerón con el incendio de Roma también acusó a los cristianos.
y todo eso se saldó con la muerte de crucificados de Pedro Bautista, sus hermanos franciscanos, los 15 japoneses y los 3 jesuitas, que celebramos, yo creo que es el martes, mañana, cuando lo celebramos. Bien, ven, mientras estaba hablando, ven que va cogiendo cierto espesor, ahora ya ha pasado de ser un agua azucarada a ser un almíbar. Nosotros seguimos, continuamos con este movimiento y volvemos a conectarnos cuando el almíbar esté a punto de convertirse de nuevo en azúcar. Volvemos. ¿Ven qué bonito? Una señora que vino a la hospedería me trajo los pañitos estos para poder agarrarlas. ¿Qué les parece? Vivimos regalados. Desde el sol que nos alumbra cada mañana, vivimos regalados. Miren, le voy dando vueltas así como para que las almendras no se dañen, no se rompan y se vayan despegando, porque ya ven que eso es un almíbar ya muy espeso y empieza ya a correr peligro de que se nos pegue. Pues hoy, el otro día, les hablaba antes de que el martes, creo que mañana, es San Pedro Bautista, creo no equivocarme, pero hoy es Santa Águeda, un nombre que a mí me gustó mucho. Siempre cuando alguien me pregunta, ¿qué nombre le ponemos a la niña? Ponerle Águeda. Es bonito, suena bonito, Águeda. Pues Águeda es una jovencita del siglo III. Ella creo que nació o murió en torno al 230, 235. Era de Sicilia. Era una jovencita de una familia noble y de una familia adinerada, en Catania. Y desde jovencita se consagró a Dios como virgen ante el obispo, que le vistió el velo rojo propio de las vírgenes. En aquel momento surgió una persecución, que entre los romanos en aquellas épocas era una así y otra también. Había siempre alguna persecución. En este caso el emperador Decio hizo una persecución. Ya se me ha escapado esto otra vez. El emperador Decio. Y el procónsul tuvo que poner en marcha la persecución. Y se fijó concretamente en esta muchachita, en Águeda, porque además le tenía simpatía, o más que simpatía, sentía una atracción especial por ella. Pero claro, ella se había consagrado como virgen. Y bueno, ahí empezó una persecución, primero celosa, una persecución celosa o de celos, y luego una persecución como cristiana. Al final fue apresada y torturada vilmente. Cuentan las actas de los mártires que el procónsul mandó cortarle los pechos y después mandó envolverla en el velo rojo, que era el que simbolizaba su virginidad, y tirarla a una hoguera. Bueno, terrible. Luego se convirtió en la protectora de aquellas tierras, porque entró en erupción. Al año siguiente de morir, dicen las actas de los mártires, que entró en erupción el volcán Etna, entró en erupción y los habitantes de aquel país se consagraron a aquella muchachita que había perecido
víctima de la persecución religiosa en aquel momento. Y dicen que el río de lava que bajaba del monte Etna hacia la ciudad se separó literalmente. Y en aquella zona de Italia, le tienen una tremenda devoción a Santa Águeda. Y es una devoción que se ha extendido por toda la cristiandad, porque está en casi todas las iglesias que entro, si no, o Santa Lucía o Santa Águeda, son esas mártires romanas que se le ha tenido mucha devoción en nuestros pueblos. Esto está a puntito, pero les estoy aburriendo, ¿verdad? Cortamos un momentito y volvemos. Miren el estado en que se encuentra esto. Ya no es propiamente un almíbar, ya es una melaza. Oye, qué rico es nuestro lenguaje español. Fíjese cuánta cantidad de nombres hemos ido utilizando según el estado del azúcar. Esto ya no es un almíbar, ahora es una melaza. Ven, a ver si puede coger Amparo, aquí en el borde, ven, ya el azúcar se va secando, ya ha perdido su agua y vuelve a ser azúcar. Así tiene que quedar prácticamente todo. Y va a ser en un plis-plas. Y en ese momento mágico en el que el azúcar se va a volver otra vez sólida, les tengo que hablar de otro acontecimiento maravilloso que acabaremos la semana con él, con la Virgen de Lourdes, aquella aparición de la Virgen en Francia. Acércate, Amparo, que esto está en su momento. ¿Ven? ¿Ven cómo está? Yo las sigo dando vueltas. Prácticamente está ya está seco completamente, pero no suficiente. Estoy aquí para que pueda salir en la cámara con una postura un poco incómoda, pero para que vean cómo el azúcar, ven, vuelve a su estado sólido, digamos arenoso, ¿ven? Sigo dando vueltas. Claro, el azúcar ya no es blanca porque ha cogido el tinte propio de la almendra. Pero ven, ¿ven? Bueno, ya te puedes retirar, Amparo, que estás ahí incómoda como yo. Bueno, pues ahora voy a parar un momentito el fuego para que con tranquilidad pueda... Mira, Amparo. ¿Ves? ¿Ves? El azúcar y el fondo de la olla sin pegar, la magia del cobre. Bien, pues ahora el siguiente paso, ahora sí puedo parar un momentito y mirarles a la cara. El siguiente paso es caramelizar ese azúcar que ha hecho todo ese proceso de estar licuada en el agua a volver a ser sólida. Ahora ese azúcar tiene que pasar de sólida a líquida con el calor, convirtiéndose en ese caramelo que recubrirá cada una de las almendras, formando lo que aquí en España llamamos, y yo creo que en más sitios también, almendras garrapiñadas. Vuelvo a dar el fuego y vuelvo a moverlas de un lado para otro. Ya no tardará mucho, pero cortamos un momentito y cuando vea yo que las almendras están empezando a caramelizarse, enganchamos de nuevo.
Ven, les quiero indicar, ven el caramelo que se está formando ahí. El azúcar pasa de sólido a líquido con el calor, formando ese caramelo que hará a de embadurnar todas las almendras. Este es quizá el momento más delicado de las almendras, que bueno, tampoco tiene mayor misterio, sino simplemente moverlas con cuidado para que las almendras no se desbaraten, ni se rompan. A una niña se le apareció la Virgen, a una niña. No se apareció a filósofos, ni a teólogos, ni a hombres de ciencia y letras, a una jovencita. Y es que dice que el reino de los cielos es de los niños, y eso lo aprendió muy bien la Virgen. Ahora quiero que escuchen el petar, a ver si vuelve a hacerlo, de las almendras. A ver si hacen el ruido que me van a quedar de mentiroso. Hacen como las palomitas, las almendras. ¿Ven? El caramelo. Lo ven quizás como muy trabajoso, pero no es tanto. Es más o menos la postura que tengo que tener para que Amparo me pueda grabar bien. Vamos a cortar un momentito, un segundo, porque para no alargar mucho, y vuelvo, porque quiero que vean cómo es todo el proceso. Bueno, pues esto está ya casi, miren. Ya ahora va en gustos, cuando cada uno le gusten pues más caramelo o menos caramelo. Podríamos sacar ya, pero a mí me gusta que brillen un poquito más. No se van a pegar, no tengan miedo. Dice, ahora cuando lo saques de ahí estará todo hecho un pedrusco de almendras con caramelo. No se preocupen, que verán lo sencillo que es hacer que todas las almendras queden separadas unas de otras. Yo no sé allende los mares, pero aquí, al menos en mi zona, las ferias huelen así. Ustedes no perciben ahora el olor, pero yo sí. Porque yo recuerdo en las ferias, ya no sé si ahora, porque ya hace mucho tiempo que no voy a ninguna feria, en las ferias siempre estaban los turroneros, porque se comía turrón cuando había feria y alguien iba a alguna feria de algún pueblo y siempre el regalo era una pastilla de turrón, que se le decía pastilla al turrón, una pastilla de turrón. Y los turroneros tenían al lado siempre una buena olla de cobre donde iban haciendo garrapiñadas. Yo creo que, entre otras cosas, por el olor que desprendían, que hacían saltar los jugos gástricos a los niños y empezar a llorarle a sus padres. Yo quiero almendras, yo quiero almendras. Seguro que los más mayores lo recuerdan. La verdad es que antes nos conformábamos con muy poco. Un cucurucho de almendras garrapiñadas, y si no eran almendras garrapiñadas, eran de esas almendras que venían, que eran blancas. Ay, no me viene el nombre ahora mismo. Peladillas. Las peladillas, las almendras peladillas. Bien, vean, acércate, Amparo, si quieres, y ves cómo va esto, que le he bajado un poquito el fuego.
A subírselo un poquito otra vez. Y el cacharro de cobre, no me dirán, impoluto en el fondo, con esta carga de azúcar caramelizada. ¿Cómo sabían los antiguos utilizar los materiales adecuados para cada cosa? Bien, yo las voy a dejar ya. Aún tienen su poquito de azúcar. No quiero quemar el trapo. Bien. Ave, ave, ave María. Así suena la gruta de Lourdes, con cantidad de personas, de niños, a veces de niños de verdad y a veces de niños grandes, que ya no tienen otro sitio donde mirar que al cielo, porque llega un momento en la vida en que ya no puedes mirar para otro sitio sino al cielo. Bien, pues llega el momento de vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos para acá. Una mesa que sea fría, esta por ejemplo porque es metálica, o si no tiene una losa de mármol o cualquier cosa, y sin miedo, que no se van a quedar pegadas en la mesa. Y ahora, eso sí, con la misma paleta, pues las separamos lo más posible. No es necesario que se separen todas, pero sí que se queden más o menos, que no quede una encima de otra, sino una al lado de otra. No una encima de otra, sino una al lado de otra. Y ahora sí, prudencia, no tocar, que el azúcar caramelizada está a una temperatura considerable. Aquí quedó alguna. Bien, pues toca esperar que se enfríen. Esto, que ha quedado con mucho caramelo por ahí, ven que no está pegada, pero sí que el caramelo pues se endurecerá. Entonces, la mejor forma es llenarla de agua, que el mismo agua licúa otra vez el caramelo, y esa olla con una pasadita quedará igual que estaba cuando empezamos a hacer las garrapiñadas. Y estas, pues esperar que se enfríen, no tardarán mucho. Ahora, como el tiempo está fresquito, no tardarán mucho. En media hora, 3/4 hora o así, ya estarán frías. Las separaremos ya totalmente, porque quiebran como lámina de caramelo, quiebran, y las meteremos en un tarrito y a disfrutarlas. Hay un fraile que anda falto de dentadura, y le digo: ¿no podrás con las almendras? Dice: sí, dame almendras. Yo me las echo dentro y las voy gastando poco a poco. Bueno, volvemos en un ratillo. Uy, me han pillado con una almendra en la boca. ¿Cómo resistirnos? ¿Ven? Han quedado sueltecitas porque rompen como el cristal.
Y la mejor forma de conservarlas, si es que han de durar mucho tiempo, que me extraña, la mejor forma de conservarlas perfectamente, sin que la almendra se ablande, es meterlas en un tarro, que cierre bien. Ahí se escapó una. Menudo río al lado de la gruta de la Virgen de Lourdes. Corrientes de agua. Ya lo dice el Evangelio. Una corriente de agua que nadie puede vadear. Sale un tarrito de almendra bastante curioso. Bueno, pues lo voy a poner aquí con cantidad de cosas, ya digo, si vivimos regalados. De allá de mi tierra, de Valenzuela de Calatrava, próximo a Almagro, que es un pueblo muy histórico, y también a mi pueblo, en el campo de Calatrava, me llegaron estas botellitas de aceite con una carta escrita en un castellano perfecto, casi barroco. Y como dije que me gustaban las frutas de Aragón, llovieron frutas de Aragón y no las he abierto todavía para que las vieran ustedes en su envase original, pero ganas ha habido de abrir los paquetes. Pero ahora, ya que se las he enseñado, ya las pondré en la mesa. Y lo último que me llegó fue esta cajita de muchísimo detalle, con una pluma, ¿ven? Con una pluma para escribir, con diferentes puntas, el botecito de tinta y un cuaderno. Una señora de Madrid que me contaba un poquito su historia y en la situación en la que se encuentra. Bueno, pues no tengo otra cosa que decir, que todo esto se convertirá en oraciones. No tengo otra cosa para darles. Todo esto se convertirá en oraciones por la gente buena y cariñosa que me expresa de esta forma el cariño, así como tantos y tantos y tantos que me escriben a través del YouTube y que me llenan tanto el corazón. Aquí quedaron nuestras garrapiñadas para gusto de los frailes y de Amparo. Paz y bien, y si Dios quiere, que querrá, nos vemos el lunes próximo.